Rafa, calma ya. Ya, chicos, micrófonos apagados, cámaras encendidas. Recuerden que la clase está siendo grabada y la vamos a comenzar pasando lista igual que todos los días. Hola, Kimberly, profe. la Kimberly no está aún. Pia. Presente. Sebastián no está. Dante. Presente. Antonella Baquit aún no está. Ever, tampoco lo veo. La Nicole tampoco. El Dylan tampoco. La Karen. No me deja Ruslan. activar mi cámara. Presente. No te preocupes, Cristian, por lo menos te escucho. Ah, bueno. Patricio. Presente. Presidente. Díaz no está. La Duque tampoco. Albani. Presente. La veo a la Albani. Ah, ahí está la Albani. Lo siento, Albani, no te había visto. Joan. Presente. Cristian. Presente. Joel no está. Yandri tampoco lo veo. Johan. Tampoco veo al Johan. La Franica no la veo. Kiara. Tampoco. María. Profe, la Ofanica está presente. Sí. No la veo. Sí, ahí dice Luisa Ofanica Juli. Ay, sí. Muchas gracias, Cristian, por avisarme porque ella no puede activar ni micrófono ni cámara. Ah, ok. Muchas gracias, Cristian. Y estaba la María. María. Presente. Marcha no está. Eduardo. No lo veo. Catalina Meneses. Tampoco la veo a la Cata todavía. Isidora. Está. Kevin. Uy, ¿qué pasó? Hoy día se quedaron todos dormidos. Joel. Santibáñez, Maxi, Antonella Tapia. Presente. Joaquín Valladares. Tampoco lo veo. Y Vicente. Presente, profe. Ya. La clase de hoy de lenguaje vamos a realizar la actividad en clase, que fue lo que les dije, pero la clase el día de hoy va a ser especial porque la va a comenzar la tía Carolina. Así que le voy a ceder la palabra a ella para que podamos tener un inicio diferente de la clase. Recuerden que los que vayan ingresando después, vuelvo a pasar la lista al final, vuelvo a preguntar quiénes se integraron para dejarlos presentes. Y a Carolina le cedo la palabra. Ok. Chicos, como se vio, o sea, como se presentó en la guía número 15, lo que se va a ver hoy son los poemas. No sé si se alcanza a ver. Yo quiero saber si alguien me puede decir qué es un poema. ¿Quién sabe qué es un poema? Vamos, los quiero ver participar. Como un texto que tiene rimas, estrofas y versos. Muy bien. Mira. Un poema. Profe. Un poema. Ay. Un poema es una composición literaria escrita en versos. En el poema, un autor puede expresar emociones y comúnmente pueden ser líricos, dramáticos o épicos. Un poema, como dijo el compañero, es escrito en estrofas y cada estrofa tiene un verso. Y yo me pregunto, ¿alguien sabe qué son los versos en un poema? Estrofa. Son las líneas.
que contienen las palabras y las estrofas son las líneas completas. Exactamente. Miren, los versos se dividen en oraciones que ocupan un espacio independiente. Es decir, que cada enunciado va en una línea y estas oraciones son las que reciben el nombre de versos. Y el conjunto de versos forman una estrofa. Entonces, ahora, otra persona que no sea el mismo compañero de delante, que me diga en breves palabras que era un poema. María López, Patricio Coloma, Pia Araceli, que era un poema. Es un texto que tenía estrofa y verso. Ya, muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? Y que expresaba el sentimiento del autor. Donde el autor puede expresar sus sentimientos. Eso lo dije yo. Muy bien. Entonces, ahora le colocamos atención a la profesora Catherine para que siga con la explicación. Profe, no se le escucha. Gracias, Cristian. Se me había olvidado activar el micrófono, así que le estaba hablando a mi casa. Ya. Bueno, la profesora Carola estaba explicándoles la estructura del poema, ya que ya sabemos que es el verso y la estrofa y que el poema explica sentimientos, ¿cierto? Que eso es lo más importante, fundamental, y es la base para ir comprendiendo otras cosas del poema, que a pesar que es algo muy lindo, muy utilizado, también sé que es algo un poco difícil de entender. ¿Quién se recuerda por qué era difícil de entender un poema? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí, Kevin? Es que recién acabo de entrar porque tuve problemas al entrar a la clase. Sí. Y recién acabo de entrar. No se preocupe, después recuerden que vuelvo a pasar la lista, así que ahí queda presente. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguien se recuerda por qué era un poco difícil de entender los poemas? ¿Qué se acuerda de eso? Había un punto súper importante que vimos la clase pasada, que decía que había un motivo por el cual era difícil de entender los poemas. ¿Quién se acuerda? ¿Por el lenguaje figurado? Sí, puede ser por el lenguaje figurado, que ahí vamos a ir viendo en qué consiste el lenguaje figurado. Pero ¿quién se acuerda por qué no todos entendíamos los poemas iguales, de la misma forma? ¿Por la forma de leerlo? Tiene que ver en la forma de leerlo, ya que todos los poemas tienen una forma de leerlos, tienen un ritmo que no es lo mismo que leer un cuento, y eso hace también a veces que no se comprenda. ¿Por la forma de comprensión? Y la forma de comprensión. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los sentimientos. Y no todos sentimos ni percibimos las cosas de la misma manera. Eso hace que los poemas sean una materia difícil de comprender, ¿ya? Porque no todos sentimos ni pensamos de la misma manera. Por lo tanto, yo puedo leer una frase y no la voy a recibir de la misma manera que la recibe mi compañero. Eso hace que los poemas sean un poquito más complicados. Y también, por lo que menciona la compañera, el lenguaje figurado, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en los poemas, lo que tiene que ver con el lenguaje figurado. Ya les voy a compartir la guía para que la vamos desarrollando, porque quedamos que le vamos a desarrollar ahora en clases todos juntos. Así que voy a compartir la guía. ¿Me muestran dedito hacia arriba si es que ya la ven? Yo sí la veo. Sí, la veo. Yo sí la veo. Ya. Entonces, en esta guía vamos a ver el OA3, como ya lo habíamos visto. Vamos a continuar con los poemas y dice: en esta clase aprenderemos a leer y analizar comprensivamente un poema. Recuerda siempre ver el PPT explicativo y los videos adjuntos que también puedes ver en el siguiente enlace. Siempre les pongo el enlace por si es que no pueden
descargar el video. ¿Ya? Entonces, como nos indica la guía, lo primero que vamos a hacer es ver el video. Recuerden ponerle todo el volumen a sus micrófonos para que puedan ver y escuchar perfectamente el video. Los poemas. No se ve, profe. Sí, un Yo momentito. tampoco lo veo. Ah, Yo puedo. Aquí está cargando. ¿ahora lo ven? Sí, Y Sí, 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 sí. Ya. Entonces, ahora sí, le ponemos atención. Me apaga el micrófono, Kevin. Ah, Es perdón. verdad, recuerden los demás apagar el micrófono para que se escuche bien. Albania, aún lo tienes encendido. Ahora sí, ya, pongan atención. Los poemas. ¿Sabes qué es un poema? Un poema te inspira y te ayuda a expresar emociones y sentimientos. ¿Acaso tú sabes cuál es la estructura de un poema? Un poema se conforma de rimas, versos y estrofas. ¿Las conoces? ¿Sabes qué son los versos? Es cada línea de un poema. ¿Observas este ejemplo? Vamos a leerlo. En mi cara redondita tengo ojos y nariz y también una boquita para hablar y reír. Con mis ojos veo todo, con la nariz hago achis, con mi boca como palomitas de maíz. ¿Lo ves? Cada línea es un verso. ¿Qué son las estrofas? Son un grupo de versos. Ejemplo, en mi cara redondita tengo ojos y nariz y también una boquita para hablar y reír. Esta estrofa consta de 4 versos. Con las rimas. Veamos este ejemplo. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cual que me arranca el corazón con que vivo. Cardo y ortiga cultivo una rosa blanca. ¿Ves? Las palabras blanca y franca riman como enero con sincero. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima. Esperamos que les haya gustado y lo hayan entendido. Gracias. ya se ve todo. Ya. Ya. Bueno, ahí explicaba también la estructura del poema, que fue lo que estuvimos viendo, ¿cierto? Sí. Ya. Y ahora vamos a ver lo otro que nos decía la guía, que era el PPT explicativo. ¿Pueden ver la presentación? Dedito hacia arriba, si es que la ven. Maravilloso. Sí, profe. Ya. Entonces, Sí. vamos en la semana 15 de trabajo, que es la que vamos a ver ahora. Y aquí tenemos sobre el lenguaje figurado, que es lo primero que nos habla la guía. ¿Qué es el lenguaje figurado? Los poemas son textos literarios en los cuales un poeta o una poetisa expresan sus sentimientos. Pero a veces estas emociones son tan intensas, tan profundas, que las palabras que ocupamos a diario no son lo suficientemente expresivas para demostrar lo que ellos sienten. Y aquí es donde entra el lenguaje figurado. Y el lenguaje figurado, por ejemplo, tenemos la personificación, ya que es una que ustedes conocen y han leído muchas veces y se ocupa mucho en las fábulas. Es donde le damos vida a cosas que no lo tienen, ¿ya? Y en los poemas también se ocupa. Por ejemplo, en la personificación, cuando digo el viento hacía bailar las hojas de los árboles, obviamente
Las hojas no bailan, no tienen vida. Pero ese movimiento que tienen con el viento, yo puedo decir y yo puedo expresarlo diciendo que el viento hacía bailar las hojas. Entonces son formas de expresar las cosas. También tenemos en el lenguaje figurado que nosotros ocupamos a diario, no solamente en los poemas. Por ejemplo, cuando uno dice, me comería una vaca, no estoy diciendo que literalmente me comería una vaca, sino que estoy tratando de expresar que tengo tanta hambre que sería capaz hipotéticamente de comerme una vaca. A eso se refiere el lenguaje figurado, ¿ya? ¿Se entiende? Sí. 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 Entonces, en el lenguaje figurado tenemos las figuras literarias, ¿ya? Entonces, aquí dice que son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros. La poesía narrativa, el ensayo, el drama, que vendrían siendo las obras de teatro, y la fábula también, como fue que les comenté. En lo cual el lenguaje tiene un fin distinto que se transforma a lo que ocupamos normalmente, ¿ya? Y tenemos otras posibilidades de expresarlo. Estas figuras literarias tenemos la metáfora, la comparación, la hipérbole, la personificación y el epíteto. La verdad es que existen muchas figuras literarias más, pero nosotros las que más vemos, las que más trabajamos son estas que están nombradas acá, ya porque son las que vemos a diario, son las más simples. Por ejemplo, tenemos la metáfora. La metáfora es la relación sutil, ya, entre una cosa y otra que se le parece, ¿ya? Por ejemplo, como aparece ahí en la imagen, donde dice, estoy sudando como un puerco. Comparo que estoy sudando tanto como suda un animal. Ahí estoy comparando una cosa con otra. Eso es una metáfora, ¿ya? Tus ojos son verde selva. Eso quiere decir que es para indicar que el color verde de sus ojos se asemeja, muy parecido al color de la selva, que no es un color verde definido, sino que es un color tan lindo, o busco una forma para expresarlo donde lo comparo con la selva. O por ejemplo, cuando digo, ahí era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. O sea, no puede haber un pelo hecho de dolor, sino que trata de expresar el sentimiento del autor, que era de noche, o sea, que era oscura, que tenía un negro tan oscuro en su cabello. O cuando dice canción de otoño y primavera. O sea, relaciono las cosas, relaciono que la canción quiere expresar algo. A eso se refiere con una metáfora, donde yo expreso una cosa, pero no encuentro quizás las palabras indicadas, que lo comparo con otra cosa. Y eso me ayuda a que lo que yo quiero decir lo hermoseo. O decir, por ejemplo, las perlas de tu boca. O sea, en el fondo estoy hablando de los dientes de la persona, pero ocupo esta metáfora para que suene bonito, para hermosearlo. Y eso hace que el poema tenga una hermosura distinta a otros textos. Luego tenemos la comparación. La comparación, ya aquí hago una comparación directa. No la estoy asemejando, sino que lo comparo directamente con otra cosa que es igual o lo más parecida según mi percepción. Por ejemplo, como aparece en la imagen, ella es fría como el hielo. O sea, yo no puedo ser fría como el hielo, pero estoy asemejando que lo que me produce el frío es lo mismo que me produce esta persona. O eres bella como el amanecer. Según a mi percepción, los amaneceres son bellos, entonces, como son tan bellos para mí, lo comparo con la belleza de una persona. Y siempre una comparación tiene la palabra como. Es característico de una comparación, para yo comparar una cosa con otra, utilizo el como. Entonces, se arrojó sobre ella tal cual águila sobre su presa. Ahí no tiene un como. Por lo tanto, no es una comparación, pero si yo dijera, se arrojó como el águila a su presa,
sería una comparación, porque tiene el cómo como característico en una comparación. ¿Se va entendiendo? Sí. Sí. Ya, Sí. ya yo tengo lo que está mostrando, yo lo tengo aquí. Ah, maravilloso. Chicos, si tienen alguna duda, consulten, porque recuerden que después del PPT explicativo desarrollamos la guía juntos y les voy haciendo preguntas. Luego viene la hipérbole. La hipérbole es una exageración, ¿ya? Es una forma de explicar algo de una forma muy exagerada. Por ejemplo, como aparece ahí en la imagen, dice, morí de hambre. Literalmente así uno no va a quedar como esqueleto, sino que trato de expresar que tengo mucha hambre, como lo hacíamos como en el de me comería una vaca. Esa es una hipérbole, cuando yo exagero algo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos que dice, le pedí disculpas 1000 veces. No es que yo haya contado la cantidad de veces que le pedí disculpas a la persona, sino que es una forma de decir que ya lo hice muchas veces. Entonces, como ya le pedí disculpas muchas veces, digo, le pedí disculpas 1000 veces. Ahí estoy exagerando. O te amo hasta el infinito y más allá. Es una forma de expresar un amor sin fin que según la persona no va a terminar. Entonces ahí exagero al decir que te amo al infinito y más allá. O cuando decir lloró ríos de lágrimas al partir. Se refiere a que la persona lloró mucho. Es la interpretación a esa hipérbole, esa exageración. Luego tenemos la personificación, que es la que ustedes ya más conocen, la han visto un montón de veces y la vienen viendo chiquititos, que es cuando les damos vida a objetos que no lo tienen. Esa es la personificación, darle vida a las plantas, a los animales, asumiéndole características humanas a algo. Porque en sí las plantas, los árboles tienen vida, ¿cierto? Pero aquí yo le doy características humanas como danzar, cantar, hablar, reír. A eso se refiere con darle vida a cosas que no lo tienen. O a veces a una roca que me habla, que me canta en el poema o en la fábula. Ahí yo le doy vida a algo que no lo tiene, ¿ya? Y aquí tenemos ejemplos. Los árboles danzan al compás del viento. O la luna me sonreía desde lo alto del cielo. O el reloj nos grita la hora. ¿Ya? Ahí en todas esas yo le doy vida a cosas que no lo tienen, o le doy características humanas a cosas que no la tienen. Luego tenemos el epíteto. El epíteto es el adjetivo que se emplea para atribuirle otras cualidades a las cosas. Por ejemplo, aquí dice dulce caminar. No quiere decir que yo encuentre dulces en el camino como aparece en la imagen, sino que lo quiero comparar con algo que fue agradable. O, por ejemplo, rudo camino, se refiere a que el camino fue difícil. No quiere decir que el camino me venía pegando combos, no, para nada, sino que se refiere a que a que fue un camino difícil. Entonces yo le doy a algunas cosas, los acompaño de una cualidad que me ayuda a expresar lo que siento. O como dice ahí, dulce espera, para indicar que la espera para saber algo no había acabado, que es algo agradable, que lo espero con ganas o con alegría o tierna alegría. Entonces le doy, aparte de saber que ya es alegre, le doy otra cualidad que dice que es tierna. Entonces ahí hay para personas puede ser agradable algo tierno, para otras puede ser desagradable. Por eso es que a veces, y como les decía, entender un poema es un poquito más complicado que entender otro texto, porque no todos tenemos la misma percepción ni tenemos los mismos gustos. Entonces eso hace que el lenguaje figurado más los sentimientos de las personas vayan siendo un poquito complejas de entender. Por eso es que al leer un poema debemos concentrarnos, debemos llevar el ritmo y debemos también entender todas estas figuras literarias que nos ayudan un poquitito más a entender a los poetas. Entonces en la guía aparecía este poema, que ahora me voy a salir del PPT para irme directamente a la guía, ya que en la guía ya aparecen las actividades.
Entonces, volvemos a la guía. Ya vimos el video, ya vimos el PPT y ahora vamos a comenzar a trabajar. Entonces, Dante. Sí. Vamos a ir contestando la primera pregunta. Los demás también, según su respuesta, la van contestando, ¿ya? La primera pregunta dice, ¿cómo crees que los poetas se inspiran para escribir un poema? ¿Cómo se te ocurre a ti? Con los sentimientos que ellos tienen. Maravilloso, muy bien. A través de sus sentimientos, ahí se inspiran. ¿Alguien se le ocurre o quiere aportar a esta respuesta? ¿Se le ocurre otra cosa? ¿O que haya contestado otra cosa? Recuerden que todas las respuestas son buenas. ¿Alguien que más quiera aportar? ¿Cómo crees que los poetas se inspiran para escribir un poema? ¿Alguien más se le ocurre algo? ¿Está en un lugar tranquilo? Sí, puede ser estar en un lugar tranquilo, agradable para ellos. Muy bien, Patricio. También es una forma en que se inspiran los poetas. Piensan en cómo expresar sus sentimientos de manera en que la gente también pueda comprenderlos. Muy bien, Albani. Súper. Entonces, según todo lo que hemos visto, nos podemos dar cuenta que los poetas se inspiran a través de sus sentimientos, estando en un lugar agradable que quizás lo inspire, y para expresar sus sentimientos. O sea, ellos toman todos sus sentimientos y buscan la forma en que las personas lo puedan entender, pero lo hermosean, lo arreglan a través de este lenguaje figurado. ¿Ya? Entonces, bueno, ya leímos esta descripción del lenguaje figurado. Tenemos claro que es la forma en que los poetas encuentran para hermosear, para decir lo mismo que quieren decir, pero de una forma más bonita. Entonces, tenemos aquí, me lo va a contestar la Antonella Tapia, la número 3. Anto. Ya. Lee los siguientes versos y luego encierra en un círculo el objeto al que se refiere. Dice, el blanco algodón del cielo se mueve con el viento. ¿A qué se estará refiriendo? ¿A la nieve, a las nubes o a los árboles? A las nubes. Muy bien, Anto, a las nubes. A pesar de que no me está diciendo exactamente qué son las nubes, es lo que me da a entender, ¿cierto? Sí. Porque ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué figura literaria sería aquí? ¿Se te ocurre? El algodón. El algodón lo está asemejando a las nubes. Por lo tanto, ¿qué figura literaria? ¿Sería una hipérbole o una exageración? No. ¿Tú crees que es una exageración o no? No. No es una exageración, por lo tanto, no es una hipérbole. ¿Tiene la palabra como? ¿Está comparando una cosa con otra? Sí. Sí. ¿Segura? Porque yo no le veo la palabra como. Ah, no. Recuerda que la comparación lleva siempre la palabra como. Por lo tanto, tampoco es una comparación. ¿Será una metáfora? Sí. Muy bien, es una metáfora. Ya, porque a pesar que hago una comparación, no nombro la comparación aquí, pero sí estoy dando a entender que el algodón se asemeja a las nubes. ¿Ya? Por lo tanto, sería una metáfora. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la semejanza del algodón hacia las nubes y lo usamos de metáfora. Ese es el lenguaje figurado que se está utilizando acá. Muy bien, Anto. Vamos a continuar. Todos marcaron las nubes, ¿cierto? Continuamos entonces. En el libro, en la página 98, les dije que debían tener el libro a mano, aparece un poema, ¿ya? Que dice, lee el poema Receta para hacer un poema de Elsa Bornemann, de la página 98 de forma fluida y respetando la extensión de cada verso. Así que ahora vamos a ver quién nos va a leer el poema. Déjenme escoger a alguien.
Voy a escoger al azar al Cristian. Cristian Ferrufino, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Ay, 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 ay. Ya, para que no sea tan difícil, una estrofa. Y Ya, después hacemos que otro lea otra estrofa, ¿ya? Ya. Ya, Cristian, léeme la primera estrofa del poema. Para hacer un poema se necesita tomar las lucecitas de blanco sueño, pegarlas con la magia de una varita a la hora rayanda de algún cuaderno. Recuerda que un poema no se lee igual que cualquier texto. Lleva una entonación, lleva un ritmo, porque tiene rimas entre medio, ¿ya? Lo voy a volver a leer yo para que a los que les toque leer las otras 3 estrofas sepan cómo deben hacerlo, ¿ya? Lo voy a volver a leer. Dice, para hacer un poema se necesita tomar las lucecitas de blancos sueños, pegarlas con la magia de una varita a la hoja rayada de algún cuaderno. ¿Se dan cuenta que la entonación y el ritmo para leer un poema es diferente? Porque tiene rimas entre medio, por lo tanto suena y debe sonar como cantadito, ¿ya? La siguiente estrofa, la número 2, la va a leer el Kevin. Kevin, ¿estás por ahí? Sí, profe, estoy aquí. Ya, Kevin. La segunda estrofa. ¿Ya? ¿Ahora? Sí. Ya, para hacer un poema se necesita saber cortar las olas con la tijera, coserías a las nubes o una calecita fabricar un sol rojo sin primavera. Muy bien, Kevin. Le recuerdo, debe ser cantadito, porque es un poema. Ya, por lo tanto, hay que tomar las pausas, hay que leer con calma. Ya, a ver, vuelve a leerlo y trata de tomarle el ritmo al poema. ¿Cómo hizo? Que no entendí. Como lo leí yo la primera vez, lee la primera estrofa, o sea, la primera línea, el primer verso, respira, lees el segundo, y así te vas a ir dando cuenta cuáles son las que riman. Vuelve a leerlo con calma. Para hacer un poema se necesita saber cortar las olas con la tijera, coserías a las nubes y una calecita fabricar un sol rojo sin primavera. ¿Te das cuenta que al leerlo más lento se escuchó de forma diferente? Sí, sí me di cuenta. ¿Ves? Entonces cuando yo lo leo más lento, me tomo las pausas, ya suena cantadito y suena como debe sonar un poema. Muy bien, Kevin, te felicito. Vamos a ver ahora. El Eduardo Méndez. ¿Estás por ahí, Eduardo? Quizá está con problemas en el micrófono porque no lo escucho. Así que le vamos a dar la palabra a la Pía. Pía. Ya, Pía. La estrofa número 3. Recuerda tomar las pausas, leerlo lento para que suene como un poema. Ya, para hacer un poema se necesita la ayuda de arañas, de golondrinas, de las arpas del viento que se dan cita con la tarde gitana por las esquinas. Muy bien, Pía, muy bien. Y ahora la Catalina Meneses está por ahí. Ay. Catita. Sí, profe. Ya, Catita, tú vas a leer entonces la cuarta estrofa, recuerda, con pausa, lento, para que se entienda como un poema. Sí, profe, espérame, que veo mal. ¿Cómo? Que veo mal. La imagen la veo borrosa. Ah, ya, ¿y no tienes tu libro a mano? No. Ya, no te preocupes. Ya, entonces vamos a ver otra persona que lo lea, no te preocupes, Catita. Ya. María. ¿Sí? María. ¿Puedes leer la estrofa número 4, por favor? Ok. Y por fin, velada, que con las alas bellas
Vuelas en la sirena que escapa de un barco, y a veces salir a juntar las estrellas, que la noche loca tira por los charcos. Muy bien, María, muchas gracias. Entonces, con esto nos pudimos dar cuenta de que leer un poema no es lo mismo que leer cualquier texto, ya debe ser cantadito. Al esto rimar me ayuda también a entender un poco mejor, por eso es que cada texto tiene su ritmo, ¿ya? Entonces, aquí debían poner con sus palabras el significado de cada estrofa, ¿ya? Así que voy a volver a leer el poema y vamos a ir viendo el significado de cada estrofa todos juntos. Dice: para hacer un poema se necesita tomar las lucecitas de blancos sueños, pegarlas con la magia de una varita y a la hora rayada de algún cuaderno. Para hacer un poema se necesita saber cortar las olas con tijera, coserlas en las nubes y en calecita, fabricar un sol rojo sin primavera. Para hacer un poema se necesita la ayuda de arañas, de golondrinas, de las arpas del viento que se dan cita con la tarde gitana por las esquinas. Y por fin, del hada que con las alas bellas vuela en la sirena que escapa de un barco. A veces salir a juntar las estrellas por la noche, loca tira por los charcos. ¿Ya? Y ¿qué debíamos hacer? Como aparecen aquí estos cuadritos, explicar el significado de cada estrofa, ¿ya? Vamos a ir viendo. Albany. Albany. Está por ahí la Albany. Se nos perdió la Albany porque la veo conectada, pero no la escucho. Vamos a seguir con la siguiente en la lista. Antonella Tapia. Te sacaste el premio otra vez. Estás de la segunda en la lista. Ya, Anto. Según tú, ¿qué crees que significa la primera estrofa? La primera estrofa. Sí, cuando te dice que tienes que tomar las lucecitas de blanco sueño y pegarlas en una hoja rayada. ¿A qué se referirá con eso? Se referirá a los sentimientos que sientes en ese momento. Muy bien, muy buena interpretación, Anto, te felicito. Claro, pues si dice que para hacer un poema necesito tomar las lucecitas de blancos sueños, me refiero a los sentimientos que tengo en ese momento, y pegarlos en una hoja rayada significa entonces... ¿Qué significa entonces si digo que tengo que tomar esos sentimientos y pegarlos en una hoja rayada? ¿A qué se referirá? A escribirlos. Muy bien, excelente, Anto. Entonces, dice que para hacer un poema debo tomar mis sentimientos y escribirlos en una hoja. Eso tan simple lo dice en ese verso que está hermoseado. Muy bien, Anto. Ahora, la Albania, ¿está por ahí? ¿Habrá vuelto la Albania? Se me había olvidado que tenía el micrófono apagado. Ah, ya, muy bien. Albany, la estrofa número 2. ¿Qué crees que significa? A ver. Para hacer un poema se necesita saber cortar las olas con tijeras. Hay que hermosear el poema, hay que expresarlo, hay que saber expresar los sentimientos. Muy bien, hay que saber expresar los sentimientos y hermosearlo. O sea, tratar de tomar todo lo que veo para transformarlo y ponerlo en una hoja, ¿ya? Por eso es que dice, para hacer un poema se necesita saber cortar las olas con tijera. No literalmente vamos a ir a cortar la ola, sino que poder transmitir el sentimiento que me da el ver el mar. Y dice coserlas a las nubes, o sea, tener imaginación, y fabricar un sol rojo sin primavera. O sea, que en mi poema yo expreso cosas que son imposibles, debo hermosearlas, como dice la Albany, para poder transmitirlas. Excelente, Albany, muy bien, muy buena interpretación. Y después vamos a ver el Dante. ¿Ya? La número 3, la estrofa número 3. ¿Qué crees tú que significa?
Para hacer un poema se necesita la ayuda. Sí. Piensa, es algo muy simple. Ujú. Te está diciendo que necesita la ayuda de las arañas, de las golondrinas, de las arpas del viento. ¿Se necesita que lo digan? Sí, muy bien, se necesita que lo digan, o sea, que lo escriban, que lo hablen, que era lo que aparece al Ujú. principio. Pero cuando te dice que necesita las ayudas de las arañas, de las golondrinas, de las arpas del viento, ¿la ayuda de qué necesitarás entonces? Del... ¿Será la ayuda de las emociones, de la Sí, naturaleza? sí. Exacto. Dice aquí que uno necesita la ayuda de la naturaleza, de las emociones, de lo que me provocan las cosas que tengo a mi alrededor. A eso se refiere con que para hacer un poema necesito la ayuda de las arañas, de las golondrinas, de las arpas del viento, que necesito la ayuda de la naturaleza y de las emociones que esas cosas a veces a uno le provocan. Y la estrofa número 4, Eduardo, ¿estás por ahí? Sí, profesora, sí. Ya, Eduardo. ¿Qué crees tú que significa la estrofa número 4? Dante, apaga tu micrófono. No. Ya, Eduardo. ¿Qué crees Sí, tú que significa la estrofa número 4? que el artista terminó su poema ¿Ya? y que lo publicó porque ahora puede salir para que la gente lo pueda ver. Muy bien. Muy buena interpretación, Eduardo. Tiene que ver con terminar su poema, darle el acabado final y ya después poder expresarlo para que la gente lo vea, lo escuche y pueda entender lo que quiso transmitir. Excelente, Eduardo. ¿Ya? Bueno, Ruslan, no te preocupes. Ahora, continuemos con la actividad. Ya vimos qué significaba cada estrofa. Dice, según la estrofa 1 y la estrofa 4, ¿de dónde surgen las ideas para escribir poemas? Volvemos entonces, la estrofa 1 y la estrofa 4. Según lo que dicen las estrofas. Vamos a ver entonces. Catalina, Petita, ¿estás por ahí? Puede que no me haya escuchado. A ver, vamos a ver. ¿Quién me puede ayudar? Cristian Ferrufino. Vamos Sí, contigo Piti. otra vez. Ay, Según la estrofa 1 y la 4, ¿de dónde surgen las ideas para escribir un poema? Según lo que dice la estrofa, no lo que interpretamos. Lo que dice ahí, textual. ¿De dónde salen las ideas para los poemas? De, no sé, una persona. Eso es lo que pudimos interpretar. Pero ahí me está diciendo, por ejemplo, que las ideas salen de los blancos sueños. Eso me dice la estrofa número 1. ¿Cierto? Y en la 4. Copa de un barco, a veces salí junto a la estrella de la noche, tiempo las charcos. ¡Ay! Con alas. Es que. Me dice que las sirenas de la noche
y las hadas salen a juntar estrellas. Ujú. Por lo tanto, me dice que para escribir un poema, las ideas salen de los blancos sueños y de las estrellas. Ok. ¿Sí o no? Ok, sí, sí. ¿Cierto? Entonces, a veces eso pasa con los poemas. Uno se complica un poco más y no es tan complicado, sino que es algo más simple. ¿Cierto? Sí. Ajá. Sí. Entonces, Cristian, vamos a aprovechar de que me contestes la B. ¿Cuál es la importancia de la naturaleza para escribir? Fue muy parecido a lo que le tocó al Dante hace poquito. Piensa, concéntrate, Cristian. Es que no tengo la punta de la lengua. Ay. Como te salga, di cómo te salga lo que tú crees. Dios mío. Ya, no importa. Eduardo, ¿tú tienes la respuesta? Creo. Ya, a ver, Yo dame creo tu que respuesta, Eduardo. la importancia de la naturaleza para escribir es porque muchos artistas sacan poemas allegados a la naturaleza, haciéndola diferentes cosas, según ellos crean. Por eso, entonces, si hay hartos artistas que escriben poemas de la naturaleza, ¿por qué será importante la naturaleza entonces al escribir un poema? Dante. Profesora, yo sé. Sí. La Anto Tapia sabe. A ver, escuchemos a la Anto. Porque se inspiran de la naturaleza. Se inspiran en la naturaleza, ¿pero por qué? ¿Qué tenía de especial la naturaleza? Yo se lo dije al Dante en la respuesta anterior. ¿Sentimientos? Sentimientos. Y había otra cosa que me provocaba. Emociones. Emociones, muy bien. Por eso es importante la naturaleza al escribir un poema. Por las emociones y los sentimientos que esta me provoca, ayuda a que me inspire, como decía la Anto, y pueda escribir un poema. Muy, muy bien, chicos. Al final construimos la respuesta entre todos juntos. Y vamos con la cuarta actividad. La cuarta actividad era bastante simple. Ya dice, junto a algún integrante de tu familia, realicen la siguiente actividad. Ya, en este caso, como estamos aquí en la clase online, lo vamos a ir haciendo juntos. ¿Ya? Así que el que tenga una idea puede ir activando su micrófono, ¿ya? Y me dicen yo, no sé, pues, yo la Anto, yo el Dante, y les voy dando la palabra, ¿ya? Para que no hablemos todos juntos tampoco. Entonces, dice, junto a un integrante de tu familia, realice la siguiente actividad. El poema se titula Receta para hacer un poema. Reescribe el texto como si fuera una receta. Por lo tanto, la receta lo primero que tiene son los ingredientes. ¿Qué ingredientes se necesitaban aquí, según el autor, para hacer un poema? Sentimientos y emociones. Sentimientos y emociones, pero según Tranquilidad. el autor. Patricio, ¿qué? Tranquilidad. Tranquilidad, sí, porque dice que teníamos que tomar los sueños. Pero, miren, le acabo de dar una respuesta. Si yo sacara textual de este texto los ingredientes, por ejemplo, decía que necesitaba sueños blancos, ¿cierto? ¿Qué otra cosa necesitaba aparte de sueños blancos? ¿Estrellas? Estrellas, muy bien, Cristian. Sueños blancos, estrellas. Profesora, dígame. Disculpe, voy a tener que salir porque tengo otra clase ahora. No se preocupe, yo en todo caso ya estoy en el cierre, estamos en lo último, así que muchas gracias, profe Capilla. Chao, chicos. Chao. Chau. Ya. Entonces, sueños blancos, estrellas, ¿qué más? ¿Qué más necesitaba? Arañas y golondrinas. Arañas y golondrinas, muy bien.
¿Qué más necesitaba? La naturaleza. La naturaleza, que ahí entraban las olas, las nubes, el sol rojo, El viento. el viento. Ven, se dan cuenta que nos nombraba hartos ingredientes. Y luego en la preparación. ¿Quién se acuerda cómo era la preparación si yo voy juntando de a poco las estrofas? Vicente, ¿se te ocurre alguna idea? Espérame, tía. ¿A quién se le ocurre alguna idea cómo era la preparación de esto? ¿Por una palabra? Ya, mire, les voy a dar un ejemplo. Voy a empezar yo la preparación. Dice, preparación. Primero, debo tomar los sueños blancos y pegarlos en una hoja rayada. Ese es el primer paso de mi preparación. Tomar los sueños blancos y pegarlos en una hoja rayada. Segundo paso. ¿A quién se le ocurre? Vicente, ¿se te ocurre? No. El segundo paso. Cortar las olas con tijeras y coserlas a las nubes. Ese era mi segundo paso. ¿Se dan cuenta que el mismo poema nos va dando los pasos de esta receta? Entonces, paso número 1, tomar los sueños blancos y pegarlos en una hoja rayada. Paso número 2, cortar las olas y coserlas a las nubes. Paso número 3, con ayuda de las arañas, las golondrinas y las arpas de viento, les debo dar una cita con la gitana. Y paso número 4, ¿a quién se le ocurre el paso número 4? Lo dice al final. Juntar las estrellas. Salir a juntar las estrellas. Exacto, Anto, muy bien. Y ahí se supone que con todos esos pasos y esa receta teníamos armado nuestro poema. Muy, muy bien, chicos, muy bien. Y ¿Cuál es la cuarta, tía? La cuarta era hacer la receta, así como la estábamos haciendo recién. Entonces, nos podemos dar cuenta que, como lo que habíamos visto, no era tan fácil interpretar un poema, ¿cierto? Por esto del lenguaje figurado, porque no todos pensamos ni sentimos igual, ¿ya? Por eso es algo que hemos ido alargando y que vamos a seguir trabajando en las otras guías todavía. Y para el cierre teníamos un pequeño verso aquí y 3 preguntas, ¿ya? Entonces voy a leer el verso y luego a 3 personas les voy preguntando para ver cómo estamos y viendo la respuesta correcta. Ya, dice, el barquito de papel. Con la mitad de un periódico hice un barco de papel. En la fuente de mi casa le hice navegar muy bien. El abanico con su fuerza sopla y sopla sobre él. Buen viaje, muy buen viaje, barquichuelo de papel. Entonces, ¿cuántos versos tiene este poema? ¿Quién sabe la respuesta? Yo. Recuerden que me tienen que decir yo y el nombre, porque si no, no sé quién. Yo, Antonella. ¿Cuántos versos tiene? Tiene 8. Muy bien, tiene 8 versos, por lo tanto la alternativa correcta era la A. Así que tiene 8 versos, podemos contar, son las líneas, ¿ya? Entonces es muy fácil de contar. Vemos la número 1, donde dice con la mitad de un periódico. Número 2, hice un barco de papel. Número 3, en la fuente de mi casa. Número 4, le hice navegar muy bien. Número 5, el abanico con su fuerza.
Número 6, sopla y sopla sobre él. Número 7, buen viaje, muy buen viaje. Y número 8, barquichuelo de papel. Entonces, ahí están nuestros 8 versos. Excelente, Anto. La segunda dice, ¿cuál de los siguientes versos corresponde a una personificación? A, hice un barco de papel en la fuente de mi casa. B, momento, ahí sí. La B, el abanico con su fuerza sopla y sopla sobre él. C, con la mitad de un periódico hice un barco de papel. Y D, en la fuente de mi casa le hice navegar muy bien. ¿Cuál será una personificación? ¿La B? Muy bien, Patricia, la B. Esa fui yo. Ay, lo siento, Albani, pensé que había sido el Patricio. Muy bien. LOL. ¿Por qué la B, Albani? ¿Qué? ¿Por qué es la B? Porque no, el abanico no sopla. Excelente, muy bien, Albani. Le dimos una característica humana a un papelito que usamos de abanico, porque los abanicos no soplan, ¿cierto? Excelente. Y la número 3 dice, ¿de qué se trata este poema? A, de un niño y su hermoso abanico. B, de un barco navegando en el mar. C, de un abanico que sopla fuerte. O D, de un niño y su barco de papel. D. La D. Excelente, eso estaba fácil, ¿cierto? Sí. Estaba fácil. Muy bien, eso estaba muy fácil. ¿Ya? Y ustedes obviamente completan según las que hayan tenido correcta, completan el cuadrito aquí que dice número de la clase, en este caso era la clase número 15, la guía número 15, y si las tenían todas buenas, ponen el aprendizaje logrado, si tenían solo 2 buenas, medianamente logrado, y si tenían solo una buena, significa por lograr. ¿Ya? Lo importante es que al llenar este recuadro, ustedes sean sinceros. ¿Por qué? Porque así vamos a poder ir viendo si es que vamos o no vamos avanzando. La idea es avanzar cuando todo se entienda. ¿Ya? Esa es la idea. Recuerden, ayer, para terminar ya la clase, ayer estuve revisando las cosas, las guías que me han llegado a través de fotografías y por correo, ¿ya? Así que yo creo que la próxima semana, cuando ya tenga todo eso muy organizado, les voy a decir qué es lo que debe cada uno. Por lo tanto, si deben cosas y aún no me han enviado las fotos, no me las han enviado por correo, deben enviármela, ¿ya? Porque yo voy a hacer una planilla y les voy a ir marcando qué cosas me han entregado y cuáles no. Y recuerden que todo esto lleva nota. ¿Ya? Profe, Vicente, cuénteme. yo estoy haciendo eso de la témpera. Muy bien, maravilloso. ¿Ya? Y cuando lo termine me van enviando las fotos, ¿ya? Porque yo así las voy dejando. Yo en mi computador, cada uno tiene una carpeta. Entonces en esa carpeta están todos sus trabajos que me han enviado a través de WhatsApp sus mamás o que me han enviado ustedes o que me han enviado por correo. Ya ahora solamente necesito completar la planilla para ver qué es lo que me debe cada uno. ¿Ya? Porque también a veces pasa que me envían la foto y no se ve bien, se ve borrosa, entonces lo voy a marcar como no entregado para que me lo vuelvan a enviar. Sé que hay personas que han dejado el material impreso en el colegio, ¿ya? Así que no se preocupen, yo voy a ver la posibilidad de ir la otra semana a buscar este material que ustedes me han dejado allá, porque por ejemplo, la María yo sé que me dejó la carpeta allá, el Joan parece que también la había dejado allá la carpeta. Ya, Sí, yo tengo yo que también colgar la porque mi dejé. hermana tiene clases. Espérense, que me hablaron 2 juntos a la vez, entonces no le escuché ninguno de los 2. Albani. Que ya yo tengo que colgar porque mi hermana tiene clases. Sí, no se preocupe, estoy dando las indicaciones nomás, así que nos podemos retirar igual después por WhatsApp, lo voy a repetir, ¿ya? Así que vaya nomás a clase. Ya, yo le mandé la foto. Ya, sí, hay varios que ya me han enviado fotos. Ya, chicos, así que no se olviden. Y el viernes tenemos ciencia y había un experimento, así que revísenlo, ¿ya? Así que eso. Estamos por terminar la clase. No. Yo voy. Chao, chicos, que estén bien. Chao. Mañana. Chao. Adiós. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Yo me quedo aquí.